Continuamos con el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza y vamos a entrar a la segunda parte del libro, Tu cerebro y la meditación. Estamos en el capítulo 6, los 3 cerebros, de pensar a actuar a ser. Y hablamos aquí de cómo la mente o actualizar tu mente inicia con un pensamiento. La mente, el cerebro, las células son maleables. Y son maleables entre sí mediante ciertos trucos. Uno de ellos precisamente va a ser la meditación, que va a ser una forma de actualizar tu software. Cuando tú tienes una serie de pensamientos, una serie de creencias, estas pueden ser actualizadas cuando vas desconectando esas creencias y formando unas nuevas por medio de diferentes conocimientos. Eso es lo que ha estado haciendo Joe Dispenza en la parte 1 del libro y lo que va a continuar haciendo en la parte 2 del libro. Darnos información, darnos conocimiento para que se empiece a formar nuevas conexiones en el cerebro que den cabida, que mediante la meditación nosotros podemos aprender y desaprender. Porque el cambio viene de pensar a actuar a ser, pero por medio de la meditación que propone Joe Dispenza, puedes pasar a hacer sin necesidad de actuar constantemente. Cuando estamos hablando de los 3 cerebros, es precisamente entrar a tu subconsciente a desautomatizar lo que habías automatizado. Recordemos que nadie nos dice cómo planear nuestra personalidad o cómo planear nuestras experiencias, solo se dan, y es hasta después de que vas entrando en los golpes de la vida, si es que no pudiste entender esto antes, que te das cuenta que puedes reprogramar lo que has automatizado. Y aquí se puede ver una parte del cerebro completo y un corte en donde nos muestra que el primer cerebro es la neocorteza, o sea, el pensar. El segundo cerebro en el corte nos muestra el cerebro medio límbico, el segundo cerebro, que es el actuar. Y luego nos está mostrando en la parte de abajo del cerebro completo el cerebelo, que es el tercer cerebro y es el ser, donde se almacena nuestro ser. El estado del ser es automatizar la reacción. Y aquí podemos ver justamente un poco más al respecto de los 3 cerebros. El primero, que es el pensar, es toda esta parte que está sobre el cerebro, todas las células, todas las redes neuronales que se generan, que están representando además también la primera parte del libro. La neocorteza, el primer cerebro, es el conocimiento. La segunda parte del libro es el actuar, el cerebro medio, el límbico. El segundo cerebro es el recordar las experiencias. Aquí va a estar representado en esta parte con el actuar. La tercera parte del libro, que todavía no llegamos a ella, va a ser lo que nosotros vamos a aprender mediante la meditación como repaso mental para el ser. Esto es en el cerebelo, el tercer cerebro, en donde se almacena pensamientos, actitudes y la conducta. Vamos a ver aquí un ejemplo. Supongamos que como parte de ese yo ideal que tú quieres ser, una de esas partes es quiero ser más compasiva. Supongamos que es esto. Recordemos que lo importante es tener un objetivo, cuál es tu yo ideal, planearlo, escribir cuáles son las partes de tu yo ideal. Esto lo puedes hacer mediante preguntarte quién eres, quién quieres ser. Y en este ejemplo de quiero ser más compasivo, lees libros acerca de la compasión. Buscas mucha información acerca de la compasión, esto en la primera parte del cerebro, estas redes neuronales que estás formando mediante el conocimiento de la información, mediante la filosofía de la compasión. Lees a la Madre Teresa, al Dalai Lama, a San Francisco de Asís, escuchas podcasts, ves videos, lees otros libros al respecto. Te has informado tanto que hasta te piden consejos acerca de cómo ser más compasivo. Esto no significa que ya eres compasivo, significa que tienes mucha información acerca de lo que significa ser compasivo. En este ejemplo de una persona, de un personaje X, estamos hablando que quiere ser más compasivo, tiene una esposa y le habla a su esposa y le dice que el fin de semana van a ir a la casa de su suegra. Y no se la va a pasar bien. Esta persona empieza a imaginar una serie de escenarios, aprieta la mandíbula, empiezan a segregar estas sustancias que ya vimos, se empieza a estresar y empieza a recordar esos momentos que ha vivido con su suegra que realmente no le gustan, que no le cae bien, que no le gusta cómo cocina, que siempre está interrumpiendo, se le acelera el corazón, se tensa. Ya pueden tener esta imagen en la mente. Porque se imaginan esas escenas futuras y cómo van a reaccionar a ellas. Aquí es donde entra el tema del libro y cómo hacer frente, porque esto es algo que seguramente hemos pasado, ya nos hemos informado al respecto, hemos leído muchos libros, por eso seguramente estás leyendo el libro de Joe Dispenza o algunos similares a los de Joe Dispenza, pero es en la práctica en donde nos estamos perdiendo generalmente. Este personaje del que estamos hablando recuerda los libros que ha leído acerca de la filosofía de la compasión y entonces se pregunta, ¿qué puedo poner en práctica
en la cena con su suegra. ¿Qué es lo que no quiero sentir y cómo no voy a actuar cuando vea a la suegra? Y aquí es donde su lóbulo frontal se empieza a calmar y esa asociación a su antiguo yo va a buscar dejar de ser. Empieza a hacerse otras preguntas. ¿Cómo puedo cambiar mi conducta, mis acciones, mis reacciones? Y empieza un repaso mental. Se imagina saludando y abrazando a su suegra, preguntándole sobre temas de su interés, cómo le ha ido, y crea una nueva mente cuando se desconecta. Y al hacer esto, crea una nueva mente porque está desconectando las emociones asociadas y está creando unas nuevas mediante el repaso visual. Cuando eres consciente de cómo estás reaccionando y te imaginas cómo deberías de reaccionar, estás dando un paso adelante hacia ese momento. En el ejemplo que estamos poniendo, llega el día, en el momento en que va a ver a su suegra y está viviendo ahora en donde va a practicar ese repaso visual, lo que ha imaginado con respecto a su suegra. No está predispuesto ahora su cerebro límbico y va a actuar con estas nuevas emociones que ha decidido tener. Y ahora sí encarna la compasión. Ahora es importante saber que no basta con hacerlo una sola vez. No basta con que, si quieres practicar la compasión, seas compasivo una sola vez. Es algo que debes de practicar muchas veces hasta que lo integras. Esto no está hablando específicamente de la meditación de Joe Dispenza, sino está hablando específicamente del proceso en el cual tú haces consciente una emoción que has estado teniendo y que quieres cambiarla. Al hacerlo más de una vez, vas a empezar a cambiar ese estado químico interior y vas a convertirte en esa persona compasiva que quieres ser. Nos deja este pequeño diagrama y nos dice que el aprendizaje, lo que se da en el cerebro, en estas neuronas que se están conectando con esta nueva información que nosotros conectamos, nos genera conocimiento, nos da la filosofía, nos va a dar solo la teoría, nos va a permitir pensar. Esto se va a dar en la mente. Pero cuando nosotros empezamos a aplicar y a personalizar y a manifestar lo que queremos ser, pasamos a experiencias nuevas, a emociones nuevas. Y esto se va a dar actuando de la manera que queremos actuar y obviamente el actuar se va a dar en nuestro cuerpo. Esa persona es la que físicamente fue con su suegra y actuó de una manera compasiva como se lo había imaginado anteriormente. Pero al repetirlo varias veces, a repetir y reproducir esa conducta cuando se quiera y dejar de reaccionar, entonces estamos hablando que ahora es la sabiduría, es el conocimiento innato. Estamos siendo y eso se va a representar en el alma. La sabiduría es la acumulación de los conocimientos.